La clase que vamos a estudiar es las sectas. Posiblemente alguno de ustedes ha tenido algún contacto con las sectas. Posiblemente han sido visitados en sus hogares y aunque ustedes los han rechazado, de todas maneras han tenido ese primer contacto y conocen alguna de las metodologías, o por lo menos la intuyen, las metodologías que ellos emplean con el afán de reclutar gente dentro de su ideología, ya sea religiosa o política, ¿no es cierto?, o económica, o de cualquier otra, porque sectas no son solamente sectas cristianas, o sectas musulmanas, o sectas orientalistas. Hay sectas dentro de la política también, y dentro de la educación también. Ustedes van a ir viendo eso a medida que sigamos con la clase. Las sectas en este país, por lo menos en una forma muy evidente, comenzaron desde en los años 60. Pero hubo sectas desde el tiempo de la fundación de la Iglesia cristiana. Desde el tiempo de Jesucristo ya había sectas. ¿Qué eran los fariseos sino una secta del judaísmo? ¿Qué eran los saduceos sino una secta del judaísmo? ¿No es cierto? Fariseos, saduceos, exacto. Todos, bueno, después esos ya fueron en realidad herejías, ¿no es cierto? Pero ya había sectas. Y luego donde vemos un gran desprendimiento es en la Edad Media, y de la Edad Media en adelante muchas iglesias han sufrido la tragedia del desmembramiento de grupos religiosos con ideas fanáticas, no solamente dentro del cristianismo, sino de otras religiones. Ahora, la Iglesia Adventista surgió en el siglo pasado, en el siglo XIX, y ustedes saben muy bien que cuando llegó la Primera Guerra Mundial no sabían qué hacer, si portar armas o no portar armas. Y la Conferencia General todavía no tenía resuelto eso. Y finalmente de esa situación se desprendieron lo que hasta el día de hoy se conoce como la Iglesia de la Reforma. Ustedes saben eso. Y la Iglesia de la Reforma usa lo mismo que usamos nosotros, la palabra de Dios, y usa los escritos de la señora Elena G. de White. Pero es un grupo que no ha crecido prácticamente. Ellos, inclusive en su forma de vestirse, demuestran que es una secta, ¿cierto? Y trabajan como una secta también. Yo recuerdo muy bien cuando llegué en el año 70 a este país. Acá en Los Ángeles había un grupo muy fuerte de adventistas reformistas. Se llama la Iglesia de la Reforma. Y ellos me daban literatura y yo lo que quería era venderles libros porque yo era colportor entonces. Así que escuchaba porque tenía otra finalidad con ellos. Pero ellos querían convertirme, ¿no es cierto? Así que tenemos que tener cuidado. ¿Saben ustedes cuándo realmente llegamos a, por lo menos para mí fue una apertura de los ojos? Cuando en el año 1978, ustedes recuerdan el famoso Jim Jones, que se había ido a las Guyanas en Sudamérica, y en un lugar totalmente descampado al cual él llamó Jonestown, la ciudad de Jonestown, puso a sus feligreses allí, porque había tenido problemas ya en este país. Los problemas habían sido problemas muy serios. Los problemas, por ejemplo, había sido metido preso una vez porque lo habían encontrado en un acto inmoral en el baño en un baño público, y de alguna manera con dinero y con amigos en diferentes lugares, eso desapareció, nunca quedó en los récords de ningún lado. Ese hombre tenía una iglesia y nosotros tenemos una iglesia que fue de él, la iglesia central. Ellos se hacían pasar por cristianos, pero era una secta, totalmente secta.
Y nosotros no vamos a demorarnos en eso, pero quiero decirles que ahí fue donde la gente comenzó a abrir los ojos del poder que puede tener un líder sobre la mente de la gente. Y no solamente sobre la mente de gente sencilla, sobre la mente de gente educada, fuertemente educada, con grandes títulos, pero pueden llegar a ser presa. Por eso yo les digo que esto no es juego de niños. Ahora, la primera oleada de sectas en los Estados Unidos tendió especialmente hacia la juventud. Claro, yo estoy hablando de 35 años atrás, muchos de ustedes recién nacían o eran jovencitos. Pero yo recuerdo cuando llegué a este país que en las esquinas de las calles aparecían los famosos, que después se los conoció como los munis, que le vendían a uno flores, ¿no es cierto?, ramos de flores. Y eran esos chicos, eran jovencitos, vendían esas flores y todo ese dinero iba a parar al cofre de la Iglesia Unificación, que tenía su base entonces en Nueva York. Y su gran líder era el famoso reverendo Moon. Y yo les voy a decir algo porque tuve una experiencia con ellos, una experiencia muy interesante que se las voy a decir cuando lleguemos a la iglesia que él dirigía o dirige todavía. Es un hombre de 80 y pico de años, está vivo todavía. Y la mayoría de ellas eran sectas religiosas, pero en poco tiempo la variedad de sectas aumentó. Y empezábamos a escuchar acerca de sectas en Oregon, donde formaban sus campgrounds, que eran prácticamente parecidos a lo que hicieron en Waco, Texas. Inclusive se armaban con armas de fuego para defenderse, ¿no es cierto? Las familias, especialmente cuando le reclutaban a sus jóvenes, empezó a buscar ayuda, porque estos muchachitos eran engañados. Eran chicos que a lo mejor no habían tenido el cariño que tenían que tener en su casa, y venían estos jóvenes también, y de alguna manera los iban engatusando hasta que finalmente lo hacían entrar dentro de la secta, y después los ponían a trabajar, ¿no es cierto?, para levantar fondos para la secta. Mientras tanto, el jefe, el señor Moon, se enriquecía, ¿no es cierto? Ellos llegaron a hacer compras inmensas. Hasta el día de hoy, el Washington Post pertenece a la Iglesia Unificación. Y hay corporaciones inmensas que pertenecen a los Munis, inclusive en Sudamérica también. Y le digo lo de los Munis porque yo fui a Corea hace 10 años, 12 años atrás. Fui a Corea, en el año 88 fui a Corea. O sea, ¿cuánto hace? 13 años, ¿no es cierto? No, 17 años. 17 años. Fui a Corea de una manera muy curiosa. Hace 17 años atrás se había deteriorado tanto la imagen del munismo que lo que ellos comenzaron a hacer era regalar viajes para ir al Japón y a Corea si uno se sentaba a escuchar de ellos cierta cantidad de horas de clase. Yo lo dudé por mucho tiempo, pero fueron muchísimos pastores de todas las iglesias. Llevaban los aviones inmensos, llenos de pastores de todas las iglesias. Y vieron muchos adventistas que también hicimos eso, más que nada por conocer Corea y Japón. Era gratis el viaje, nos iban a tener en un hotel de lujo. Y yo le agradezco a Dios que fui, pero podría haber sido presa de las ideas de ellos. Sin embargo, eran ideas tan repulsivas al sentimiento de un cristiano que a veces cuando nos estaban dando la clase, los pastores en masa, porque éramos cientos de pastores, lo abuchábamos al que estaba hablando. Por ejemplo, yo nunca voy a olvidar cuando dijeron que Jesucristo realmente había sido un profeta, pero que había fracasado, y que por esa razón tuvo que venir Moon, y que ya Jerusalén no era la ciudad importante, sino que el nuevo Mesías iba a venir de Corea, y el nuevo Mesías era el reverendo Moon. Bueno, eso fue ahí un desastre, como empezaron a gritar, todos empezamos a gritar, y el moderador nos calmó a todos y dijo: nosotros los trajimos a ustedes con una condición, que ustedes respetuosamente iban a escucharnos.
Ustedes no necesariamente tienen que cambiar de opinión, pero iban a escucharnos respetuosamente. Así que le pedimos que actúen con cordura y con educación y escuchen lo que le vamos a decir. Pero había cosas que eran repulsivas al pensamiento. Por ejemplo, que la serpiente, o sea, Satanás, cohabitó con Eva, y eso era el pecado original, el pecado que había cometido Eva. Y cosas monstruosas, algunas de las cuales las vamos a ver aquí, pero no todas. Así que a mí me tocó visitar los lugares, las fábricas de alimentos que ellos tienen allí. Me llevaron a un teatro de ellos, donde hicieron todas las danzas de los coreanos, que es hermosísimo, es una cosa de lujo todo. Nos pusieron en el hotel Hilton, lo mejor de Seúl, en Corea. Después nos llevaron en avión hasta el sur de Corea, después al Japón. Todo eso por nada. Yo por mi esposa y por un servidor pagamos, no sé si en esa época eran $600, algo así, con todo eso de lujo por una semana. Pero eso me abrió los ojos a mí, me dio el privilegio también de poder visitar la iglesia más grande del mundo, que es una iglesia pentecostal que está en Seúl, Corea, que en este momento tiene cerca de los 700.000 miembros. Y he visto cómo trabajaban las células, una cosa preciosísima. Si nosotros aplicáramos esos métodos a nosotros, creceríamos de la misma manera. Algo que yo nunca había visto en mi vida. 7 servicios el día domingo. El primer servicio lo filmaban. Entonces ya afuera, después del primer servicio, había cientos de esos, no Mercedes-Benz, sino que acá todos son Mercedes-Benz en esta iglesia, pero eran unos Beatles, unos Volkswagen. Y salían de allí, repartían a todos el video y ellos corrían a sus células por todo Seúl, cientos de células. Y cada célula no puede tener más de 20 miembros. Y cuando pasan los 20 se vuelve a cortar y siguen creciendo. 7 servicios. Yo nunca en mi vida había visto a la gente correr dentro de una iglesia para sentarse en los asientos de la iglesia. ¿Ustedes lo han visto? Yo nunca. Generalmente van y se sientan allá atrás. Acá no, corrían a los primeros asientos. Y yo estuve en el servicio allí. Y lo que vi fue mucha oración, mucha oración. Cuando llegó el pastor que fue profesor mío también de un seminario acá, el David Chong, él llegó, se arrodilló en la plataforma, las sillas estaban puestas no así prolijamente como las tenemos nosotros, él se puso de rodillas, de espalda a la congregación y oró allí yo no sé cuánto tiempo. No era una oración de estas cortitas que uno hace que se pasa al frente, se arrodilla y dice, no. Después subieron, nosotros contamos con mi esposa 10 oraciones en el servicio. Y ese domingo él habló sobre el diezmo. Y estaba toda la gente así. Y terminó ese servicio y mientras nosotros íbamos saliendo, la gente corriendo para ocupar los primeros asientos. Algo que yo nunca había visto en mi vida y quedé en estado de shock. Ahora, yo no me quiero ir ahora por las ramas con eso, pero lo que quiero decir que así comenzó especialmente en Estados Unidos. ¿Qué tipo de sectas hay? Yo le decía, hay sectas políticas, hay sectas psicológicas, hay grupos que viven en comunas, que conviven en sectas. Yo tengo una miembro de mi iglesia cuyos padres fueron reclutados por una secta y llevados a una montaña en México, donde ellos tuvieron que perder todo lo que tenían, lo tuvieron que dar todo, sus propiedades, sus muebles, todo lo tuvieron que donar a esa secta y ellos están prácticamente sin nada. Aparte de eso, les lavaron la cabeza de tal manera que ellos, aunque quieran salir, ya no pueden salir, están como atrapados ahí adentro. Hay sectas de ovnis, por ejemplo, los ovnis saben lo que son, objetos voladores no identificados, sectas de mujeres liberales, separatistas, sectas de dietas, de salud, filosóficas, sectas satánicas. Y por supuesto eso ha despertado la inquietud pública. Por esa razón se empezó a hablar mucho más acerca de las sectas, actividades públicas en cuanto al reclutamiento, por ejemplo, cómo reclutaban especialmente a los jóvenes.
bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero con reuniones especiales. Miren, tengo tanto para decirles que no sé cómo hacer, pero ustedes después van a seguir investigando, por supuesto. Una de las características que veían los familiares era un cambio total de la personalidad de las personas que entraban en esa secta. Informes de abusos, por ejemplo, abusos de infantes, de muertes, de crímenes extraños, de actos de terrorismo asociados con las sectas. Y ustedes saben muy bien que el día de el día de Halloween, muere mucha gente sacrificada, niños sacrificados. Por eso en mi iglesia es cero tolerancia para cualquier celebración que tenga que ver con Halloween, una fiesta netamente pagana. Ese día tendríamos que estar de duelo por muchos que nosotros no sabemos que mueren, no solamente gente, animales también, sacrificados al diablo en ese día, en esa fecha. Y ahora, las sectas varían desde grupos relativamente benignos, ¿no es cierto?, que no hacen mal a nadie realmente, pero tienen ideas que no son ideas ortodoxas, digamos, hasta otros cuyos antecedentes están repletos de asuntos ilegales, inclusive crímenes. Por ejemplo, este asunto de Jim Jones, una vez que todo eso pasó, se descubrieron crímenes que hacían ellos, castigos que les daban y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la iglesia de él. Ahora, la penetración de las sectas, se calcula que en los Estados Unidos, en las 2 últimas décadas, 20 millones de personas han estado involucradas en una u otra de las 5.000 sectas que se calcula que hay. O sea que esto no es tontera, estamos hablando de mucha gente, ¿no es cierto? Estos grupos fluctúan entre los que constan de una docena de miembros pequeñitas hasta las que constan de tremendas grupos que a veces tienen ramificaciones internacionales, ¿no es cierto? Ahora, hay también mitos en cuanto a las sectas y eso debemos ser cuidadosos. Mucha gente cree erróneamente que los que se unen a las sectas son personas débiles de carácter, son personas que psicológicamente son inadaptados o disfuncionales, ¿no es cierto?, que son productos de familias que han sido dañadas por tantas cosas, o desunidas, o que buscan precisamente a la secta a la que se unen, como a veces inconscientemente una mujer busca a un hombre que la castigue porque eso fue lo que vio en su niñez, ¿no es cierto? La mente humana es muy compleja, muy, muy compleja. Y ustedes ya han tomado una clase de psicología, pero no creo que hayan podido ver ciertas cosas que ocurren con la mente humana. Aquella jovencita que no tuvo una figura paterna, inconscientemente eligió un hombre tal vez mucho mayor que ella porque en él encuentra la figura que le faltó. Nosotros a veces también, o los hombres, hacen elecciones basadas en cosas que juega el inconsciente, el subconsciente juega con nosotros. Esta misma semana tuve que hablar con un miembro de mi iglesia que por sus necesidades psicológicas se había enamorado de una mujer con 6 hijos, mucho mayor que él, que los hijos eran de varios hombres, y una mujer que vive en una condición totalmente, ¿cómo diría yo?, disfuncional. Está en un estado casi crónico de depresión. Los hijos hacen con ella lo que quieren. Y yo le decía a este muchachito jovencito, mira, querido, yo quiero hablarte, olvídate que soy tu pastor, yo te voy a hablar como si tú fueras mi propio hijo. Y aquí nos vamos a sentar. Y yo no te voy a decir qué tienes que hacer ni qué no tienes que hacer. Esa lección la vas a hacer tú. Pero yo voy a pintar en tu mente escenas, voy a pintar en tu mente cuadros y después tú tomas la decisión. Pero evidentemente ese joven, y yo lo descubrí después, tenía ciertas necesidades psicológicas que él no las entendía, pero que estaban en él. Y dejó el alcohol cuando conoció a Cristo,
Pero el alcohol era el que llenaba ciertos vacíos que después llenó Cristo, pero había otras áreas que todavía él no sabía que tenían que llenarse. Y a veces la soledad nos hace malas jugadas también, ¿no es cierto? Ahora, las investigaciones indican que aproximadamente 2/3 partes de los que se han unido a las sectas han sido de familias totalmente normales y habían demostrado un comportamiento adecuado a su edad cuando entraron en la secta. O sea, no eran gente desubicada solamente. Fíjense que de la tercera parte restante, el 6% tenía problemas psicológicos nada más, importantes antes de unirse a la secta. Muchos quedan con problemas psicológicos después de unirse a la secta y ustedes van a saber por qué. Uno de los profesores que ustedes tuvieron acá, no le voy a decir el nombre porque sería horrible, pero uno de los profesores que ustedes tuvieron acá, un cerebro, tiene 2 hijos. Su hija, una mujer brillante, yo la conocí, a mí me tocó cambiarle los pañales cuando nació. Yo estaba colportando, yo era un alumno de la universidad, fui a colportar al pueblo donde vivía este señor, que era amigo mío, y habían tenido una criatura, hasta me tocó cambiarle los pañales a esa criatura. Bueno, cuando creció, se metió en una secta donde cortó relaciones y vínculos con su propia familia. De eso vamos a estudiar más adelante. No era una chica psicológicamente dañada, profesionales los 2 padres, una perfecta muchacha, pero fue engatusada, entrada en eso y hasta el día de hoy está en eso. Estoy hablando de muchos años. Adentro consiguió su esposo y está criando a sus hijos en ese ambiente, ¿cierto? Ahora, ellos no creen que están dentro de una secta y ellos no creen que están dañados. Por esa razón, en Estados Unidos han formado grupos que literalmente los atrapan y los sacan como rehenes y se los llevan a un lugar aparte y los encierran en un lugar y les tratan de hacer otro lavado de cabeza, vaciarle lo que le han metido para meterle lo que es normal otra vez, quote unquote. Es increíble, el ser humano, la mente humana. Fíjense a esos que caen como les llaman acá en Estados Unidos, prisioneros de guerra. Les hacen lavados de cabeza, ellos llegan a decir cosas contra su patria y contra su presidente y contra su... Es un trabajo muy bien hecho. La idea de que la gente escoge libremente involucrarse, eso es un mito nada más en la secta. Ellos son personas felices y satisfechos, y estudios indican que la mayoría de las sectas cuentan con estrategias para influenciar y para inducir a la gente a ingresar. Y muchas veces hay una desilusión general relacionada con el reclutamiento. ¿Por qué? Porque así como nos explicaba el hermano hace un ratito, con esas cartas muy hermosas que le escribían los Rosacruces, ¿no es cierto? Él no sabía que estaba metiéndose con los espiritistas. Suerte que se dio cuenta cuando le dijeron que no dijera a ningún familiar a dónde él iba, que él dijo, no, aquí hay gato encerrado, esto no puede ser normal. Y ahí fue que él se libró de eso. Pero si hubiera ido de curioso, una vez que llega allí, lo van atando literalmente, de tal manera que es muy difícil librarse, no es tan fácil. Nosotros creemos que es, pero no es tan fácil. Entonces, otros mitos: después de unirse a la secta, los nuevos miembros son expuestos a técnicas psicológicas diseñadas para cambiar su comportamiento, cambiar su conducta y actitudes externas para conformarlas a los que benefician las metas del grupo, sin tomar en cuenta el bienestar y los planes de vida de los miembros que recién se incorporan dentro de la secta. Otros mitos: la mayoría de las sectas aplican programas coordinados de influencia coercitiva y de control de comportamiento, reforma del pensamiento, persuasión coercitiva.
lavado de cerebro. Todo eso es verdad. ¿Qué dicen los ex miembros, por ejemplo, de las sectas? Yo aquí les puse, ustedes lo están mirando. Han revelado que solo buscaban compañía, la oportunidad de hacer un bien a los demás, ¿no es cierto? Personas altruistas y tienen un perfil psicológico especial, las personas, lo mismo que los que entran en el sacerdocio. Hay que tener un perfil psicológico especial para entrar en el sacerdocio, ¿cierto? Un hombre normal, y lo estamos viendo ahora que se está abriendo, nos estamos dando cuenta. Dicen que no estaban buscando la secta cuando la encontraron y no querían unirse a una secta por sí, y sin embargo a eso se unieron. Más bien fueron presionados de manera activa y con engaños y rápidamente se encontraron inmersos en el grupo y fueron cortando lentamente su pasado, que es parte del proceso de lavado de cabeza. Y además, no solamente con el pasado, sino cortan todo tipo de relación con familiares, ¿no es cierto? Y llegan a depender totalmente del grupo. Y llegan a tener sentimientos profundos de culpa si en algún momento o hablan del grupo, ¿no es cierto? O se relacionan con su familia porque saben que no deben hacerlo. Es algo muy complejo. Por supuesto que hay grupos de todo tipo, no todas las sectas son iguales, pero algunas son muy absorbentes. Esta de Jim Jones, él los fue entrenando en forma sistemática a lo largo del tiempo, ensayando cómo suicidarse masivamente. ¿Se imaginan esa brutalidad? Dentro del grupo había médicos, había profesionales, gente muy capaz. Y nosotros nos decimos, pero ¿cómo pudo haber pasado a ellos? Claro que sí, les fue lavando la cabeza. Por otro lado, lo vamos a ver un poquitito más adelante, por eso no me quiero adelantar. Hay ciertas estrategias que se emplean que lo hacen muy difícil. Las investigaciones muestran que no hay un tipo propenso a unirse a las sectas, cualquiera puede caer. Tampoco el ser miembro implica una condición psicopatológica previa, como vimos hace un ratito. No hay patologías, es una persona normal y corriente. Más bien cualquiera que pasa por un periodo de vulnerabilidad en la vida, por ejemplo, lo deja la esposa o lo deja el esposo, se sienten tan tristes, se sienten tan solos, y llega alguien que les viene a hablar de que pueden ayudarlo, que hay una sola manera de que ellos puedan salir de ese pozo y es uniéndose con ellos, y usan todo tipo de estrategias, de manera tal que el individuo en ese momento de vulnerabilidad puede ser que acepte algo sin saber lo que viene después, ¿no es cierto? Yo le puse ahí, por ejemplo, algunas transiciones típicas de cualquier ser humano. La pérdida de un hijo, en fin, la pérdida de trabajo. La persona está vulnerable. Y nosotros sabemos muy bien, como cristianos también, que las crisis nuestras son las oportunidades de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a Jesucristo en la crisis de la vida? Y no nos hemos acercado a Él justamente gracias a la crisis que Dios a veces permite. Y esta gente aprovecha también, porque el diablo es astuto, aprovecha estos elementos también para los mismos que usa Dios para sus ventajas. Las depresiones leves o moderadas son causa frecuente de vulnerabilidad para los engaños de la secta. El ofrecimiento que hace la secta de que aceptará a la persona así como es, incondicionalmente, lo hace más propenso a ser atraído a esa secta, ¿no es cierto? Otro tipo de vulnerabilidad se desarrolla cuando la persona se empieza a sentir abrumado por la cantidad de decisiones que debe tomar, especialmente el joven, ¿no es cierto? Y aquí llega un grupo de personas que le ofrece salidas a sus problemas y que le da como única solución pertenecer a ese grupo. Y ahí caen, ¿no es cierto? No solamente jóvenes, también personas adultas. Miembros potenciales, otra forma de atraer
a la gente son conferencias, por ejemplo. El hermano nos hablaba de que lo invitaron a una conferencia secreta, pero una conferencia, ¿no es cierto? Algunas no son secretas, algunas son abiertas. ¿Hemos empleado nosotros esos métodos también, como iglesia o no? Sí, cuando hacemos una conferencia, pero nosotros no lo hacemos para reclutar con ideales de atrapar a nadie, sino con el ideal de darle a conocer lo que la palabra de Dios dice. Ahí está la diferencia. Ahora, lo hacen a veces con todos estos beneficios de Transcendental Meditation y con fundamentada científicamente. Por ejemplo, ¿cuántos han oído hablar de Dianetics? Muchos de ustedes. Nosotros vamos a explorarlo un poquitito más cuando lleguemos a la iglesia de la Cientología. Pero ellos lo que hacen es sencillamente invitar a la gente a venir a tomar un test de personalidad. Y usted va porque quiere conocer su personalidad y hacen unas propagandas inmensas. Medio Hollywood pertenece a ellos. Algunos de los artistas que ustedes ven en televisión son todos de la iglesia de la Cientología o Cienciología, como le quieran llamar. Y ese famoso Hubbard, que nadie más lo pudo encontrar, él fue el autor de ese famoso libro, y cuando yo no lo he leído y no lo quise leer por decisión propia, o sea, por diseño, no quise tocarlo. Pero ese libro, por ejemplo, ha embaucado a miles y miles de personas y les han sacado la plata porque es carísimo el tratamiento. Y por supuesto, le toman ese test de personalidad y cuando termina el resultado, siempre el resultado es que no salió bien en algo y que por lo tanto los necesita a ellos para darle la sanidad. Entonces la sanidad es costosísima, pero se la dan. Por eso estos de Hollywood que tienen plata, ellos pueden pagarlo, pero no van a agarrar a un pobre hispano por la calle. No se lo imaginan. Están ahí en plena calle Hollywood, en pleno centro, ¿no? Hay una secta muy grande que saben lo que hacen. Ellos tienen una orquesta de rock and roll y recorren el país entero y atraen a los jóvenes a conciertos de rock and roll. Pero en el concierto, otros jóvenes los trabajan finalmente como para conseguirlos dentro de eso. Lo invitan a centros de operaciones en diferentes localidades y de esa manera los atraen a través de la música y los embaucan y los meten dentro de un grupo de... Ahora, las sectas buscan personas amistosas. Si yo soy un revolucionario, si yo soy un individuo de una personalidad muy fuerte, yo soy un individuo que no digo amén a todo lo que dice, a mí no me van a buscar en general, ¿es cierto? Ellos saben a quiénes elegir. Algunos son más fáciles de persuadirse que otros. Ellos quieren básicamente personas altruistas que quieran hacer bien a los demás y entonces le ofrecen la venida ideal. O personas que sean obedientes, ¿no es cierto? O personas que sean maleables. Y hay muchos profesionales que son bien maleables, son personas que tienen una personalidad muy dócil, muy buena, tienen grandes estudios, pero esa es su personalidad. No les interesan las personas recalcitrantes o desobedientes o egoístas, porque son muy difíciles de moldear. Entonces, ese no es el blanco principal. Los difíciles, los insolentes, esta gente egoísta o los que tienen una cultura callejera, son muy difíciles de ganar para ellos. Ahora, el individuo confiado, aquel individuo con una vida protegida, es más fácil que responda sin un pensamiento crítico adecuado sobre qué hay detrás de los ofrecimientos que hace. A mí me alegro que este hombre, cuando se dio cuenta, tuvo el pensamiento crítico de decir, aquí hay gato encerrado, ¿cierto? Y en lugar de callarse la boca y no hablar con los parientes, fue y le habló a los parientes. Y los parientes le abrieron todavía más el ojo. Pero no todos tienen ese poder crítico. Nunca creamos todo lo que aparece en la propaganda, ni en los periódicos, ni en el internet, ni en la televisión. Hay mucha mentira, mucha mentira. Hay que ser siempre alerta, hay que saber discernir. Lo que nos hace discernir es el conocimiento de la palabra de Dios. Esto huele mal. Se corta acá.
Algunas de las sectas más grandes tienen manuales para enrolar y los entrenan. Es toda una técnica científica casi. Ellos saben exactamente qué tipología es cada persona y en base a la tipología actúan. Si ven, nosotros conocemos una tipología que es muy simple, muy sencilla, pero que todavía es práctica. Tiene 2500 años la teoría de Hipócrates, los 4 temperamentos, sanguíneo, colérico, flemático, ¿no es cierto?, y melancólico. Y nosotros dividimos a la gente en esas 4 categorías, y algunas son más fáciles y otras son más difíciles de poder, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen manuales a propósito para cómo reclutar a cada grupo tipológicamente hablando. Los miembros de las sectas están entrenados en métodos de persuasión. Los testigos de Jehová tienen horas y horas y horas de entrenamiento en métodos de persuasión. Ustedes fíjense, cuando se agarran con un testigo de Jehová no saben cómo sacárselo encima, ¿no es cierto? Y las prácticas de reclutamiento contradicen el mito de que la gente se une libremente a la secta. La gente no se une libremente a la secta, son reclutados, ¿no es cierto? Y hay una secta muy grande, una secta grande que para engañar a la gente ofrece, como yo les decía, esas pruebas de personalidad, y es justamente esta que yo le acabo de mencionar, la Iglesia de la Cientología. La mayoría de las personas que se unen a las sectas tienen muy poco conocimiento a lo que se van a unir, o nada. Ningún conocimiento. Y a veces en el mismo proceso de reclutamiento son conscientes de que algo raro está sucediendo, pero ya están metidos allí. Es raro que un miembro nuevo dé su consentimiento basado en una información completa. Ellos nunca tienen la información completa de entrada. El individuo está generalmente haciendo un consentimiento emocional debido a las tácticas persuasivas que están usando los pescadores, ahí los que tratan de pescarlos, ¿no es cierto? Y no se dan cuenta que están siendo atrapados. En las sectas las personas son expuestas siempre, gradualmente, a una serie o de conferencias o de eventos y experiencias que paso a paso los van cortando de su pasado y llegan a aceptar la idea de que su familia y su pasado, todo eso, hay que olvidarlo, porque todo eso es malo, ¿no es cierto? Y entonces llegan a pensar que para sobrevivir y para ayudar al mundo deben dar la vida por su líder. Y eso es lo que hicieron con este loco de Waco, Texas. Ellos daban la vida por ese líder. Y era un loco. Era totalmente, patológicamente loco. Y no les quiero dar los términos psicológicos para esa enfermedad, pero este era un enfermo. Y sin embargo, 89 personas totalmente cuerdas, aparentemente, lo siguieron al martirio, no martirio, pero a la quemazón, así, ¿cierto? Llegó en su delirio psicopático a creer que él era el Mesías. Llegan a pensar que para sobrevivir y para ayudar al mundo deben dar su vida a ese líder. Y se entregan a ese líder. Y lo que el líder dice se acepta. Ahora, los miembros nuevos de las sectas cambian de un modo tan gradual que no lo notan los demás. Y no lo notan ellos mismos. Pero es parte de la técnica. Finalmente ya no visitan ni le escriben más a su familia. Eso fue con esta chica que yo les acabo de decir de mi iglesia. Los padres, ella es la que tiene que llamar. Los padres ni siquiera ha sentido el desafecto total de sus propios padres, la desconexión total de su propia familia. Es horrible eso. Esta niña cada vez que habla de eso llora. Y es una mujer ya con 3 hijos, ¿no es cierto? Yo los casé a ellos hace varios años atrás y se metieron en una de estas sectas y ahí acabaron. A veces
abandonan todo, no solamente la familia, abandonan la escuela, abandonan el trabajo. En algunos casos se reclutan en lugares aislados. Ojo cuando alguien le diga, el Señor ya viene pronto, tenemos que correr a las montañas y escondernos. Porque generalmente eso es toda una mentira. El Señor sí viene pronto, puede venir para usted, puede venir esta noche, ¿no es cierto? O mañana. Pero esas son ideas patológicas. Cuando llegue el momento usted lo va a saber, ¿no es cierto? El Señor de alguna manera se lo va a mostrar. Yo he tenido un par de miembros en mi iglesia que dejaron a todos los hijos, 6 hijos, para irse a meter a una montaña allá en México. Y les hablé hasta el cansancio, pero es como si le hablara a una pared. Había uno de estos que ni siquiera era pastor ordenado acá en Estados Unidos, no tenía ni licencia. Y usted, si yo le doy el nombre, usted lo conoce. Que les llenó la cabeza a través de casetes. A través de casetes. Y partió iglesias en todo lugar donde él fue. Yo no sé si todavía me están grabando, pero vamos a parar acá. Creo que por esta noche vamos a parar.